Muy buenos días a todos. Les agradezco su participación en este webinar de Ashcroft. Estamos muy contentos de poder realizar este tipo de eventos y poderles compartir conocimientos que les sean de utilidad y les ayuden en sus procesos. Yo soy Rodrigo Páez. Soy responsable del territorio de Centroamérica y algunos clientes aquí en la zona centro del país, de las armadoras automotrices en la ciudad de Puebla. Tengo, tengo un año y medio con Ashcroft y tengo 9 años también trabajando relacionado con la instrumentación. Vamos a ir un poquito fluido porque son varias diapositivas que tienen información muy interesante. Primero, vamos a ver aquí un resumen. En la agenda, vamos aquí a ver nosotros los tipos de manómetros, principios de operación. Esto es muy importante para poder entender cómo funcionan y principalmente qué los puede dañar, ¿no? Vamos a entender en base a esa información y vamos a poder diagnosticar daños en nuestros manómetros, en nuestros equipos. Vamos a poder encontrar soluciones para aumentar la vida útil de los manómetros. Y con estos conceptos vamos a poder aumentar lo que es la seguridad en nuestros procesos, en nuestra gente, y vamos a poder ahorrar dinero con la correcta selección de manómetros. Y por último vamos a revisar lo que son los sellos químicos y vamos a entender su funcionamiento y por qué los debemos utilizar y cuándo los podemos utilizar en los procesos. Las preguntas que puedan surgir y las inquietudes que puedan salir, las podemos atender por correo para poder hacer esto un poquito más fluido y posteriormente yo personalmente contestaré todas sus preguntas. Bien, hay diferentes manómetros. Este curso principalmente se basa en los principios de operación y en lo que existe dentro de los manómetros. Dentro de un manómetro existe un medio elástico mecánico que es el que realiza la función para poder medir los diferentes tipos de presión. No sabemos que hay presión absoluta, diferencial, presión relativa, y podemos verlo fácilmente aquí en las carátulas de los manómetros. Aquí, por ejemplo, estoy marcando un manómetro de presión absoluta o aquí un manómetro de presión diferencial. Hay mucha más información en las carátulas que les puede ser de utilidad, que vamos a ir revisando a continuación, ¿no? Esto es lo que internamente contiene un manómetro. Esta parte azul es lo que nosotros llamamos el corazón del manómetro, porque es lo que es donde ocurre el fenómeno físico para que nosotros podamos medir o determinar el nivel de presión que existe, ¿no? Esta parte en C es lo que nosotros llamamos como el tubo de Bourdon y es la parte más importante. Debemos tener cuidado que este material del tubo de Bourdon sea compatible con nuestro proceso. Este tubo de Bourdon se puede fabricar en acero inoxidable, en bronce y en Monel, ¿no? Aquí las otras partes del manómetro es el mecanismo. Aquí a través del movimiento del tubo de Bourdon se transmite a través de estos eslabones y este mecanismo transforma el movimiento del Bourdon axial en un movimiento rotatorio del puntero, ¿no? Con este principio de medición
eh, elástico, que es el tubo de Bourdon en C. Se pueden medir de rangos a partir de 10 PSI hasta 100,000 PSI y con una clase de exactitud del 0.1% al 4%. Estos conceptos los vamos a revisar un poquito más a detalle, lo que es la exactitud y lo que son los rangos. Bien, aquí solo para definir bien, aquí la presión ingresa por la parte de abajo, llena el tubo de Bourdon y lo flexiona, ya sea en presión positiva hacia arriba o en presión o en vacío hacia abajo. Y en esta siguiente diapositiva lo podemos observar. El fenómeno físico es cuando tenemos una cavidad curva, ingresamos presión, toda cavidad curva tiende a formar una línea recta, o lo que son, lo que aquí decimos en México, los espantasuegras, aquí en niños. Niños ingresan aire al espantasuegras, pues tiende a formar una línea recta. Lo mismo sucede en los manómetros de tubo de Bourdon, solo que el desplazamiento es muy pequeño y es mínimo. Son aproximadamente 2-3 milímetros lo que se desplaza el tubo de Bourdon, ¿no? Aquí un buen manómetro debe tener muy poco desplazamiento para que las cargas mecánicas de flexión, tanto aquí en el socket como en todo el tubo de Bourdon, sean mínimas. Entonces el mecanismo debe ser capaz de, de transformar este desplazamiento en milímetros en un movimiento rotatorio del puntero de aproximadamente 270 grados, que es lo que normalmente tienen los manómetros impresas en las divisiones. Esta es la parte del mecanismo que transforma ese movimiento axial del tubo de Bourdon, lo transforma en movimiento rotatorio, ¿no? Un manómetro de calidad siempre va a tener recubiertos estos iones y estos engranes con teflón para aumentar la vida útil y está construido en acero inoxidable 400 para garantizar la durabilidad de los manómetros. Y podemos ver ya una imagen más real de lo que es el tubo de Bourdon. Se usan diferentes diseños dependiendo el rango y como mencioné se pueden fabricar en bronce, en acero inoxidable y en monel. Es muy importante la forma del tubo de Bourdon en C, que como pueden ver se observa aquí en una forma redondeada. Vamos a verlo por qué. Este tubo de Bourdon ya no tiene la forma de C, este ya tiene más bien la forma de un espiral o un que precisamente se usa para rangos más altos. Eh, Esto se usa así para que los manómetros no tengan mucha flexión mecánica en su diseño y puedan resistir los rangos más altos. Entonces, a partir de 1000 PSI, si nosotros abrimos un manómetro, vamos a observar que tiene un tubo de Bourdon helicoidal, como es en este caso. Normalmente en los catálogos se observa, de los fabricantes, se observa que a partir de 1000 PSI es otro precio y de 1000 PSI para abajo es otro precio. Y la razón es porque tiene un tubo de Bourdon diferente en la parte de adentro. Es una clave del tiempo de vida de los manómetros de calidad, es que los tubos de Bourdon son diseñados, o el proceso de fabricación para diseñarlos es redondear lo que es el parte interior. Esto se hace así porque los esfuerzos mecánicos se concentran en los más angostos, ¿no? Como nos muestra aquí la imagen. Si tuviéramos un tubo de Bourdon con esa forma, el esfuerzo mecánico se concentraría aquí en la R y tendríamos una ruptura o un daño prematuro en esta zona.
Con un diseño redondeado tenemos la repartición de las cargas mecánicas en todo el tubo, lo cual aumenta considerablemente el tiempo de vida de los manómetros. Con este tipo de diseño se pueden garantizar hasta 10 millones de ciclos de presión en un manómetro, ¿no? Diferentes fabricantes utilizan otro tipo de procesos y, y, y fabricar los manómetros con puntas afiladas eh, es más sencillo y más barato, por eso les permite a los fabricantes poder tener precios más bajos cuando observamos o lo comparamos con un manómetro de calidad, ¿no? Podemos ver otra imagen de la parte roja en la figura, muestra la parte de donde hay más esfuerzo mecánico. Un análisis de elemento finito o una simulación que se hace sobre los termómetros Ashcroft para poder determinar dónde se llevan a cabo las mayores cargas mecánicas. También la soldadura de los manómetros se realiza o debe realizarse donde no hay los mayores esfuerzos mecánicos, ¿no? Ashcroft realiza este tipo de simulaciones en los diseños y también realiza pruebas físicas de fatiga para poder garantizar sus manómetros en aproximadamente 100 millones de ciclos, como se mencionó anteriormente, ¿no? Aquí hay unos términos de manómetros, son presión de escala completa, que quizás ya conozcan, sobre presión. Aquí lo que vale la pena remarcar es de prueba. Dice que por diseño los manómetros Ashcroft soportan un 30% más de presión o para lo que marca la, la escala de presión, la escala máxima, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un manómetro a 100 PSI como un rango mayor, yo lo puedo utilizar hasta 130 sin que el medio elástico, en este caso el tubo de Bourdon, sufra daño permanente y se salga de clase. Salirse de clase quiere decir que pierde su exactitud. Si hacemos una sobrepresión muy grande, el manómetro tal vez parezca medir o parezca funcionar todavía, pero está fuera de clase o fuera de la exactitud que marcan las fichas técnicas. Eh, Hasta aquí está el tema de lo que son los manómetros de tubo de Bourdon. Como pudimos ver, son para manómetros a partir de 10 PSI, de presión, perdón. Y otra familia de manómetros muy utilizada son los manómetros de baja presión. Son para manómetros por debajo de 10 PSI hasta rangos muy bajos de aproximadamente 0.30. Entonces, estos manómetros pueden detectar un soplido humano, y para realizar esto, pues tienen un mecanismo diferente a los de tubo. Estos mecanismos se llaman de diafragma o cápsula y, y continúa siendo un medio elástico mecánico para poder determinar presión. Ok, aquí, bueno, me gustaría añadir que en la industria se siguen utilizando estos manómetros o medios elásticos de presión, a pesar de que la industria pues se ha modernizado con el tiempo y cada vez los instrumentos y los procesos son más modernos, ¿no? Son instrumentos electrónicos con protocolos de comunicación, pero los manómetros se siguen utilizando por la sencilla razón de que no necesitan una fuente de energía.
Entonces, pues nosotros como fabricantes, pues sabemos que los manómetros pues seguirán existiendo en la industria en el futuro. Hay futuro para ellos, ¿no? Precisamente por esto. Con cualquier paro eléctrico de una planta, pues se va a poder seguir midiendo para tomar medidas de seguridad, ¿no? Es como una ventana al proceso. Aquí el mecanismo es una cápsula que se infla o se contrae, se expande o se contrae dependiendo de la entrada de presión, ¿no? Aquí igual, de igual forma, aquí ingresa la presión en esta parte azul y esta parte azul debe ser compatible con nuestro proceso. Se puede fabricar igual en acero inoxidable, monel y cobre. Debemos tener cuidado que nuestro proceso no cristalice o no solidifique o no sea corrosivo a estos tres materiales, porque puede ocurrir un accidente. Eh, Estos manómetros pues tienen un mecanismo muy fino, porque pues necesitan, estamos hablando de presiones muy bajas, y estas presiones bajas, estos rangos de presión bajos también deben tener un nivel de exactitud. Entonces debemos cumplir ese nivel de exactitud para garantizar también la seguridad. Eh, Aquí en esta imagen pueden ver los diferentes componentes. Quizás después con un poquito más de calma los podamos revisar o los puedan analizar personalmente. Y en los manómetros, pues aquí se ve el manómetro como un manómetro normal, pero aquí en la carátula se ve aquí esta figura pequeña que es una cápsula y se ve el rango en pulgadas de agua, ¿no? Esa es una forma de determinar que es un manómetro de baja presión o de cápsula. Este es el mecanismo en unas imágenes más reales, ¿no? Para poder medir rangos de 0.036 PSI o libras, necesitamos eh, ciertos modelos aquí o ciertos medios elásticos diferentes al de la cápsula. Aquí tenemos un diafragma. Este diafragma en la derecha de la imagen, eh, para medir, poder medir con exactitud rangos muy bajos de presión, necesita más volumen. Eh, entonces, la baja presión y el volumen van de la mano para poder medir con exactitud. Y aquí en esta cámara o en este diafragma podemos guardar mayor volumen de un fluido que tenga baja presión, ¿no? Perdón, no es un fluido, es normalmente estos manómetros para baja presión se usan en aire o en gas. No se utilizan en líquido y hay que tener cuidado también, o hay que preguntar a la fábrica si podemos pedir el manómetro lleno de glicerina, porque la glicerina representa una fuerza contraria a la cápsula. Entonces, no se sorprendan cuando, si en alguna ocasión nos dicen que un manómetro de baja presión o de cápsula no se puede llenar de glicerina, ¿no? Se puede jugar con la viscosidad de la glicerina, pero no todos los rangos se pueden suministrar con glicerina. Este tipo de manómetros que se utilizan también para baja presión, pero se utilizan en los casos donde el acero inoxidable, el cobre y el monel no son compatibles con el proceso. Eh, Puede ser, por ejemplo, un cloro, puede ser eh, un ácido sulfídrico o algo donde se requieran materiales no metálicos, ¿no? En este caso puede ser una membrana de teflón o de vitón o puede ser algún proceso que no sea compatible con esos materiales y en este caso podemos utilizar un manómetro
de diafragma, ¿no? Que se parece a un sello químico. Aquí en la parte superior está el manómetro y aquí en la parte está lo que es un diafragma, aquí en la parte azul, y una brida superior y una brida inferior, ¿no? Aquí lo que sucede es que la presión ingresa y desplaza el diafragma hacia arriba, lo cual también desplaza esta guía metálica hacia el mecanismo que transforma ese movimiento en un movimiento rotatorio del puntero, ¿no? Eh, la ventaja de estos manómetros con los de cápsula que vimos anteriormente es que con estos manómetros podemos sustituir el material de fabricación del diafragma y el material de fabricación de la brida inferior para hacerlo compatible con el proceso, ¿no? Aquí podemos usar diferentes materiales como teflón, vitón, titanio, tantalum, etcétera, para poderlo hacer compatible con el proceso. También otra ventaja de estos equipos, a veces nuestros procesos a la hora de arrancar tienen unos picos de presión o hay sobrepresión en el proceso y pues un manómetro de cápsula va a sufrir un daño prematuro si existe esto en el proceso. Entonces aquí tenemos una protección a sobrepresión realizada por la brida superior, donde el diafragma al deformarse tiene un límite que se encuentra aquí en la parte superior. Entonces esta es resumiendo, las ventajas es compatibilidad química y protección a sobrepresión. Igual continúa siendo un medio elástico porque principalmente es una deformación del diafragma. Es como se ve un manómetro de diafragma, un manómetro con sello químico, pero aquí no existen fluidos de transmisión, sino todo se realiza mecánicamente a través de la deformación del diafragma y la guía. Otras ventajas también es que aquí no hay influencia de temperatura, ¿no? Todo es mecánico. En los sellos químicos sí debemos tener cuidado de la temperatura del proceso, porque esos líquidos este tipo de manómetros solo se pueden usar hasta 600 PSI y a diferencia de los sellos químicos que podemos utilizar rangos. Entonces, hay aplicaciones para manómetros de diafragma, como es este caso, y hay aplicaciones para los sellos químicos, principalmente. Nos podemos encontrar con manómetros de presión diferencial, cual también se encuentra mucho en la industria, y lo cual también es un medio elástico, mecánico, el cual funciona de la siguiente forma. Tenemos una cámara, la cual contiene dos entradas de presión, y tenemos aquí dos diafragmas. Una entrada de presión hace que el diafragma suba y la otra entrada de presión hace que el diafragma baje, ¿no? Entonces, este diafragma se calibra de tal forma que eh, esas dos fuerzas contrarias transmitan un movimiento mecánico a través de esta guía, mismo transforme esas dos fuerzas contrarias en el movimiento rotatorio del manómetros de presión diferencial. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la presión estática. Normalmente esta cámara se rige por el nivel de presión estática que va a tener. La presión estática es la presión que no va a cambiar
proceso y que normalmente es la de mayor rango, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta al determinar un manómetro de presión diferencial cuál es el nivel de presión estática para poder seleccionar el diseño de esta cámara. Obviamente los demás parámetros, ¿no? El rango de presión, la compatibilidad de los materiales, igualmente. Estos materiales están directamente en contacto con el proceso, entonces hay que tener en cuenta la compatibilidad química y cómo lo queremos montar también. Si queremos cuerdas macho, hembra, europeas, si queremos algún tipo de manifold eh, de 2, 3, 4, 5 vías, eh, también se puede realizar y hay que tomarlo en cuenta. También tenemos manómetros de presión absoluta que también siguen siendo un manómetro, un medio elástico. En estos manómetros son parecidos a los de presión diferencial, solo que estos manómetros tienen una cámara potenciada al vacío para poder compensar en la atmosférica y tienen una entrada de presión que en conjunto con esta cámara de referencia de vacío se pueden tener lecturas aquí arriba de presión absoluta, ¿no? Entonces esta cámara de vacío no, nos compensa lo que es el cálculo de la presión atmosférica para poder realizar una medición directa de lo que es la presión absoluta. Estos manómetros no son muy comunes en la industria, normalmente se utilizan en laboratorios muy especiales para donde se manejan líquidos o sustancias de uso farmacéutico, en empaques de alto vacío, en ensayos militares. Buenos días, ¿qué tal? Aquí solo notificándole que ya le mandé los planos de las tabletas que me Por ahí si solicitó. puede el administrador, si le Solo le quedó pendiente con los metros de formado, pueden ¿verdad? seleccionar a Maximiliano, por favor, para poder continuar. Gracias. Bien, una vez Como que no, ahí entendemos está, como no, ahí está el ancho, que es 17 digamos, la tableta es 17 por 7.3. un momento, por Lo favor, que en lo no, que lo que no podemos. aparece, no, como acuérdese que ahí le dan una medida, ¿verdad? Pero ya la realidad es como el producto ya terminado sale, ¿verdad? Porque acuérdese que de acuerdo a la materia prima sí puede ser el volumen de la tableta, ¿verdad? Puedes Pero yo le voy a decir al silenciar a pronto, Maximiliano, por favor. cuando le saquen ¿cómo se llama? El metro de foil formado, que le manden tableta, un blister de cada una de ellas, para que usted pueda sacar su tolerancia. No, correcto, pero eso ya se hace en físico con la muy tableta, ¿no? Vaya, gracias, ingeniero. Bien, ¿podemos continuar? Bueno, Maximiliano ya nos hizo favor de eh, bien, vamos a pasar a lo que es la exactitud de los manómetros. Aquí es muy importante entender esta parte para poder seleccionar el manómetro correcto. El manómetro correcto, además de permitirnos ahorrar económicamente, también nos va a permitir medir con el grado de seguridad que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué representa la seguridad? Pues el continuo funcionamiento del proceso
la calidad del producto final. Los manómetros se dividen en grados de exactitud o en clases de exactitud. Los manómetros industriales normalmente están dentro de la clase 1A y la clase 2A, ¿no? Que quiere decir que es el 1% o el 0.5%. Un manómetro de proceso está en alrededor 0.5% y un manómetro industrial está en el 1%. Aquí hay que tomar en cuenta que para poder calibrar un manómetro y poder determinar un patrón de calibración, el patrón de calibración debe ser 4 veces mayor al manómetro que queremos calibrar, a la exactitud del manómetro que queremos calibrar. En este caso, si queremos calibrar un manómetro que tenga el 1% de exactitud, debemos utilizar un manómetro que con el 0.1% de exactitud, que sería un manómetro de la clase 4A. Esta parte es muy importante entenderla porque, bueno, tiene que ver con la calidad del producto final, con la seguridad, etcétera, ¿no? Eh, aquí vale la pena entender que un manómetro se debe utilizar en el segundo tercio de la escala completa, porque ahí es donde nos va a garantizar un tiempo mayor. Y en algunos casos, en este caso no, porque estamos hablando de un manómetro industrial que tiene la misma exactitud en toda la escala completa, pero hay modelos de manómetros que tienen la mayor exactitud en el segundo tercio. Aquí en esta imagen, el segundo tercio sería a partir de 30 PSI hasta 70 PSI. Ese es Esa es la zona donde se recomienda utilizar los manómetros. Utilizando los manómetros en esa zona, vamos a garantizar el mayor tiempo de vida, la mayor exactitud y el mejor funcionamiento del mismo, ¿no? Aquí para entender la exactitud del manómetro tenemos un ejemplo. Tenemos un manómetro de rango de 100 PSI, carátula de 4 pulgadas, y en la ficha técnica nos dice que tiene una exactitud de más o menos el 1%. Esto quiere decir que es un manómetro clase 1. Para poder determinar la exactitud o saber qué me está diciendo eso, simplemente multiplicamos. Ok, en la ficha técnica nos va a decir que el manómetro tiene una exactitud del más o menos 1% de escala completa. Escala completa quiere decir que durante todo este recorrido de 270 grados vamos a tener el mismo error de más o menos 1%. Entonces, para calcular eso, el error se calcula a partir de la escala más grande, a partir de 100 PSI. Entonces, lo vamos a multiplicar por más o menos 0.01 y nos va a decir que el error que vamos a tener en las lecturas que realicemos es de más o menos un PSI. Quiere decir que si yo lo calculo a 40 PSI, quiere decir que puedo tener una medición de 41 PSI o 39 PSI. Y cualquiera de esas dos estoy en el límite de la exactitud del manómetro. O sea, es más o menos un PSI. Estas son normas de fabricación de los manómetros. Las dos normas principales de fabricación de manómetros es EN 837-1 y lo que es ASME. No, EN 837 son normas europeas. Dicen que los fabricantes de manómetros deben de cumplir
con protocolos de pruebas para poder fabricar los manómetros. Y la norma ASME solo sugiere realizar las pruebas, pero no son mandatorias para los fabricantes, ¿no? Solo los fabricantes de manómetros, que la verdad son muy pocos, muy competitivos, reconocen estos dos estándares. Es decir, que aunque eh, ASME no exija las pruebas de fatiga en los mecanismos y las pruebas de calidad, ellos las realizan porque manejan estos dos estándares y han homologado sus plantas tanto en Europa como en América, ¿no? Estas normas de fabricación además nos dicen cuántas divisiones deben de tener los manómetros, cuáles son los rangos estándar, ¿no? Bueno, hay algunos usuarios que les gustaría tener a lo mejor rangos fuera del estándar, no sé, un 73 PSI o 64.5 PSI, pero estas normas son las que rigen los rangos estándar y nos dicen qué información deben tener las carátulas, ¿no? También con respecto a las divisiones, nos dicen cuántas divisiones, etcétera, ¿no? Bueno, esto es informativo para que... Y esta norma la van a ver impresa en la carátula de los manómetros. Bien, ahora vamos a entender qué es lo que hace que los manómetros fallen, y cuáles son las medidas correctivas para eliminar estas causantes de falla en los manómetros. Bueno, como saben, pues la vibración es una causa de falla en los manómetros. La pulsación, lo que es la temperatura, la sobrepresión, la corrosión, el atascamiento o la cristalización y el mal manejo o el mal uso o la mala selección, ¿no? Si nosotros aprendemos a evitar esto o a corregir estos problemas en nuestros procesos, pues vamos a tener un ahorro considerable porque vamos a tener un tiempo de vida de aproximadamente el doble de tiempo, y nos vamos a evitar el paro de las líneas o nos vamos a evitar los procesos de compras, eh, el tiempo de fabricación de los manómetros, la llegada. Entonces, todo esto va a representar un ahorro económico y también va a representar un incremento en la seguridad de los procesos. Unas imágenes ilustrativas de lo que hace a los manómetros, ¿no? Aquí el concepto de vibración, pues sabemos que cuando hay mucha vibración en el proceso, eh, no vamos a poder realizar lecturas correctas en los manómetros, ¿no? Internamente estos engranes se van a desgastar y se van a convertir en polvo, en partículas de polvo metálico, que posteriormente vamos a poder ver en el vidrio del manómetro. Y cuando veamos esto vamos a poder diagnosticar rápidamente que es un daño por vibración, ¿no? Aquí se ven aquí se ve el piñón, ¿no? Aquí en los engranes se ven cómo están desgastados. En la caída del puntero es un indicador de que el daño al manómetro duro fue por vibración. Y pueden ver la ventana del manómetro cómo está opaca. Pueden ver diferentes puntos. Polvo normal, digamos, de tierra, sino son metálicas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a indicar un daño por vibración. Y podemos actuar en consecuencia sabiendo esto, ¿no? La solución para la vibración, pues es el líquido de llenado. El líquido de llenado amortigua el viaje del puntero,
también lubrica los engranes y también sirve como un enfriador. Hay que tener en cuenta qué líquido de llenado queremos o qué líquido más bien nos demanda el proceso, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, los manómetros están expuestos a la intemperie en zonas marítimas o en zonas alcalinas o en zonas de alta temperatura y ciertos líquidos pues con alta temperatura pues oscurecen o o evaporan. Entonces también para casos especiales, pues nosotros podemos guiarlos en este sentido. También depende el rango del manómetro. No podemos usar, eh, no podemos escoger al azar la viscosidad de los líquidos, ¿no? No solo es un tipo de glicerina, sino son diferentes tipos de glicerina con diferentes grados de viscosidad dependiendo el rango para poder llenarlos. Si ustedes como usuarios de manómetros eligen llenarlos, nos pueden preguntar a nosotros dándonos la información que les acabo de mencionar para poder orientarlos en la selección de los líquidos y poder mantener la clase de exactitud de los manómetros al realizar las lecturas. En otra forma, digamos que es la parte más moderna y que sustituye a la glicerina. La glicerina a la larga, bueno, con la experiencia ha representado algunos dolores de cabeza para diferentes usuarios porque eh, oscurece o alta vibración, también introduce fuerzas de inercia a los mecanismos internos y también a la hora de calibrar los manómetros, si tenemos un laboratorio en nuestras instalaciones, pues necesitamos vaciar y volver a llenar los manómetros en, durante la calibración, ¿no? Entonces aquí es un sistema muy moderno de Ashcroft, exclusivo de Ashcroft, que se llama Plus Performance, que es un recubrimiento de los engranes y es un cartucho eh, que permite que los engranes, permite simular el funcionamiento de la glicerina directamente en los engranes, lo cual nos da, en un manómetro seco la misma capacidad o el mismo desempeño de un manómetro lleno de glicerina, ¿no? Esto quiere decir que el manómetro es más ligero, eh, representa un ahorro para ustedes porque ya no tienen que cubrir el gasto de la glicerina. También en la producción, pues ya eliminamos esa parte en la línea para que es el llenado de los manómetros. No existen fugas en sus procesos. En los laboratorios de calibración, al momento de calibrar, siempre hay fugas y resulta muy antihigiénico tener la mesa llena de glicerina o de silicón, ¿no? Entonces, este sistema es muy recomendable. Eh, es más económico que los manómetros llenos de glicerina y pues evita muchos dolores de cabeza para que lo tomen en cuenta si ya no quieren tener manómetros llenos de líquido, pues empiecen por solicitar el mecanismo Plus Performance en su lugar. También hay procesos que contienen pulsación o que generan pulsación a la hora de arrancar. Esto va directamente a los manómetros, ¿no? Eh, pues la pulsación son cambios rápidos de ciclos de presión en los manómetros y algunos de estos ciclos de presión pues superan el rango máximo de presión del manómetro hasta antes de estabilizarse, ¿no? Hay diferentes tipos de pulsación. La centrífuga, que es alta frecuencia,
y baja amplitud, y la recíproca, ¿no? Que son normalmente motores de combustión, que es baja frecuencia y alta amplitud, que es lo que prácticamente estamos viendo en la imagen, ¿no? Que el puntero realiza diferentes viajes durante, en la zona de toda la escala hasta antes de estabilizarse. Pues la solución a esto es utilizar un amortiguador o un snubber, pulsaciones muy severas. Normalmente las pulsaciones se pueden solucionar con el sistema Plus Performance o con un restrictor a la entrada, ¿no? Pero bueno, básicamente un snubber y un restrictor es lo mismo. A través del principio de estrangulamiento, ¿no? El snubber lo que hace es que tiene una malla con diferentes orificios aquí en su cuerpo. Lo que hace es reducir, es estrangular la entrada de presión, y con este estrangulamiento tenemos un incremento de velocidad. No, pues tenemos una reducción de velocidad en la entrada de presión de los manómetros, lo cual podemos observar con esta gráfica, ¿no? Aquí sin un snubber tenemos un incremento de presión más rápido en el tiempo. Sí, tenemos un incremento de presión más rápido en el tiempo, y con un snubber nos permite estabilizar la entrada de presión en una curva más, llamémosla así, más lenta. Entonces esto va a permitir que la entrada de presión sea más lenta en el tiempo y permita al manómetro funcionar dentro de sus parámetros de diseño, ¿no? Sin cambios muy bruscos de presión a la entrada. Intentando. También tenemos como una falla común, un causante de daño a los manómetros, la sobrepresión. Bueno, vamos a pedir a Juan Mercado que nos haga favor de apagar su micrófono. Bien, como les mencioné, pues los manómetros Ashcroft soportan un 130% de la sobrepresión a la que fueron diseñados, pero si sobrepasamos ese porcentaje, pues el manómetro va a tener un daño permanente que lo va a sacar de clase de exactitud. Aunque parezca que funciona, va a estar midiendo fuera de la exactitud que fue diseñado, ¿no? Eso normalmente, pues, la sobrepresión, pues es alguna falla en el proceso, alguna falla en las bombas o en los pistones o en los motores que pues hacen llegar a los manómetros un rango de presión o un pico de presión más alto del que fue diseñado. Cuando tengamos eso y tengamos algo mejor, algún equipo muy costoso, algún manómetro con sello químico con materiales exóticos muy costoso que no queremos dañar, y porque sabemos que tenemos ciertos picos de sobrepresión en la línea, podemos utilizar un protector de sobrepresión, y podemos ver unas imágenes de lo que sucede con
presión, puede deformar los tubos de Bourdon o puede hacerlos explotar. Entonces, con un protector de sobrepresión que, bueno, prácticamente es como una válvula de seguridad, a través de un resorte nosotros podemos o ajustar la presión de ruptura de este resorte, ¿no? Si tenemos un instrumento de 200 PSI, pues podemos ajustar ese resorte. ¿Sí? Y al momento de que el proceso supere ese rango o ese límite, se va a disparar y va a evitar la sobrepresión sobre los manómetros, ¿no? Esto es muy conveniente cuando tenemos un equipo muy costoso o cuando resulta muy importante o cuando no podemos evitar la sobrepresión en nuestro proceso y tenemos que vivir con ella, pues podemos utilizar uno de estos accesorios, ¿no? Aquí para ajustar el disparo de estos accesorios o de estos protectores, se necesita un patrón, ¿no? Para poder saber la presión a la que lo estamos ajustando. Y esto lo recomendamos hacer que lo hagamos en planta. Si lo necesitan, nos dan los datos de disparo o el dato de disparo y lo hacemos en planta. O si ustedes tienen un laboratorio en sus instalaciones, pues también lo pueden hacer. Hay un error en el título. Aquí es las fallas por temperatura. Y son dos diferentes temperaturas que hay que tomar en cuenta. Una es la del proceso, quien ingresa alimentos y pues directamente la temperatura está influyendo en los medios elásticos de presión y también la temperatura ambiente, ¿no? Pueden estar expuestos directamente al sol todo el día o puede la temperatura del proceso superar la temperatura de diseño de los manómetros, ¿no? Esto lógicamente debilita las partes internas del manómetro y los lleva a un daño prematuro. ¿Qué podemos hacer para solucionar los problemas de temperatura? Pues ya conocemos algunos, como son el sifón, que es muy utilizado en calderas. Podemos utilizar torres de enfriamiento, estas imágenes. Este diseño de las torres de enfriamiento es así para permitir el paso del aire y que estas aletas permiten el paso del aire, una aceleración del aire y por lógica un enfriamiento superior a un tubo recto, ¿no? O podemos utilizar un sello químico también, o podemos utilizar la combinación de sello químico con torre de enfriamiento para casos muy extremos de alta temperatura, ¿no? Con esto estamos separando la temperatura del proceso, estamos separando el instrumento y dependiendo la longitud de estos accesorios es como vamos reduciendo la temperatura a los instrumentos. Otra falla muy común en los manómetros es la corrosión. Les decía, normalmente los instrumentos se fabrican en acero inoxidable, cobre y monel, pero hay procesos en los que estos materiales no son compatibles. Entonces, si tenemos algún cloro que no sea compatible con acero inoxidable o algún ácido, pues puede ocurrir esto, ¿no? Que se perfora el mecanismo o el tubo de Bourdon. Y imagínense si manejamos una presión relativamente alta con un hoyo, pues puede ocurrir un accidente, la presión puede salir directamente al usuario o si utilizamos un frente sólido, igual puede salir hacia atrás, pero al final puede ser un accidente con consecuencias en personas, ¿no?
Entonces aquí, bueno, la solución para la corrosión es utilizar un sello químico. ¿Cuál es la ventaja aquí de utilizar un sello químico? Podemos hacer compatible el instrumento, el proceso, únicamente cambiando el material del diafragma, la brida inferior que están en contacto, únicamente cambiando aquí la parte inferior. Vamos a hacer compatible nuestros instrumentos con cualquier tipo de proceso, ¿no? Porque existen diafragmas de diferentes materiales, hasta 60 materiales diferentes, y con eso podemos garantizar la compatibilidad de nuestros instrumentos con el proceso corrosivo para los materiales normales. El problema es el atascamiento o la cristalización. Eh, Como ya sabemos que la presión ingresa a instrumentos, medios elásticos, entonces por ejemplo, en el caso del chocolate, cuando está caliente o cuando está el proceso funcionando, está en una fase líquida, ¿no? Y en esa parte, pues llena el tubo de Bourdon. eh, Quizás las bombas de succión lo vacíen cuando esté caliente, pero si hay residuos, eh, poco a poco cuando enfría el chocolate, pues va solidificando y va bloqueando la entrada de presión al tubo de Bourdon o cual sea el medio elástico de presión, ¿no? Entonces, para esto igual podemos utilizar un sello químico. El sello químico puede tener un tipo de conexión sanitaria para fácil limpieza, puede tener una conexión clamp, puede tener una conexión vent o puede tener una conexión bridada. Pueda dar la entrada de ese medio solidificante al instrumento y posteriormente se pueda limpiar con facilidad. Aquí como un resumen, pues con la experiencia que nosotros tenemos de muchos años como fabricante de manos, pues encontramos que en la industria de los son, se utilizan de forma correcta, es decir, que la exactitud, la compatibilidad de las cajas, en fin, ¿no? Se seleccionó correctamente para la aplicación y el 20% encontramos que no está bien seleccionado y este 20% pues en el mercado representa mucho, una cantidad muy considerable de equipos que no han sido especificados correctamente y que están representando un gasto adicional o un decremento de la seguridad o una baja calidad a lo mejor en el producto final, ¿no? Pues como ya mencionamos, este 20% de los manómetros mal utilizados o instrumentos mal utilizados, pues representa un gasto adicional, a lo mejor un tiempo de vida corto de los instrumentos, representa realizar los procesos de compra, representa esperar el tiempo de fabricación, o representa algún daño en la maquinaria, ¿no? Porque puede ser algún manómetro que nosotros pensamos que está midiendo, pero está fuera de exactitud. Entonces, el saber todo esto, pues puede representar un ahorro para todos ustedes o para los usuarios, eh, y un incremento en la seguridad, ¿no? A veces cuando comparamos de entrada y a primera vista, pues un manómetro de buena calidad con un manómetro
a lo mejor de no tan buena calidad, pues podemos decir, pues este manómetro es más barato que este otro, ¿no? Pero el utilizar un manómetro de buena calidad representa a lo mejor un ahorro, no a simple vista, pero es un ahorro a largo plazo o a mediano plazo, porque vamos a ver que nos va a durar 2 o 3 veces más y nos va a garantizar mediciones exactas y nos va a tener más tranquilos porque tenemos seguridad en nuestro proceso. Y este resumen de lo que hay que tomar en cuenta, yo creo que ya después de la información que revisamos, pues ya resulta más fácil, ¿no? Saber por qué un fabricante de manómetros nos pide estos datos para poder determinar el manómetro correcto. Desde la más sencilla hasta la más exigente, ¿no? Entonces, con estos pasos, pues les pueden servir de guía y ahora saber por qué se solicitan, ¿no? Pues es precisamente para poderles ofrecer la mejor opción y que ustedes tengan la seguridad de que tienen lo mejor instalado en sus procesos, ¿no? Pues aquí está como resumen. Igual posteriormente, si les comparten la grabación, lo pueden eh, leer con más calma, pero o estamos también a la orden para poder asesorarlos en esta selección, ¿no? Eh, Es lo más común, la composición del medio, la temperatura, las condiciones ambientales, el rango de presión, eh, si hay efectos adversos a los manómetros, como son los que vimos, pulsación, vibración, método de montaje y exactitud, ¿no? Siempre es bueno nombrar esto porque a veces, pues como fabricante recibimos solicitudes que eso es como anécdota a lo mejor, pero recibimos correos con solicitudes que nos piden cotizar un manómetro de 10 PSI y esa es toda la información que nos proporcionan, ¿no? Entonces, pues ya con esta información podemos ya ayudarlos de mejor forma. La parte de presión mecánica o medios elásticos de presión. Eh, Hay otra parte que quisiera mostrarles brevemente, que es un complemento de estos medios elásticos de presión, que son los sellos químicos. Es un complemento muy importante para esto. Entonces, brevemente, si me permiten, voy a continuar con los sellos químicos, que es una presentación breve, y posteriormente, si quieren enviar sus preguntas, pues con todo gusto. Solo un momento, por favor. Miren, aquí podemos continuar con lo que son los sellos químicos. Vamos a ver solo el principio de operación y unas opciones. Esto es muy importante porque son instrumentos muy delicados y son instrumentos que nos van a ayudar mucho um, a incrementar la seguridad y la vida útil de los instrumentos, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar un sello químico? Cuando tenga un proceso con alta temperatura, que los instrumentos no sean compatibles con mi proceso, o cuando hay suspensión de sólidos, o cuando requiera una conexión especial, ¿no? Todos los manómetros, como sabemos, traen conexiones roscadas y a veces necesitamos conexiones sanitarias para procesos alimentarios o farmacéuticos, ¿no?
cuando requerimos una limpieza, una facilidad de limpieza, o cuando necesitamos tener el punto de medición en un extremo y el punto de lectura en otro, ¿no? Cuando necesitamos realizar lecturas remotas de nuestro proceso, podemos utilizar un sello químico con un capilar. Y como vimos también cuando son medios altamente viscosos, ¿no? Como el chocolate, lodos o algunos otros medios. ¿Cuál es el principio de operación de los sellos químicos? Pues es básicamente la transmisión de presión al instrumento a través de un cambio de volumen, a través de un fluido de transmisión. Podemos ver la figura. Esta es lo que vimos, que es el burdón en C, es donde cuando no tenemos sello químico ingresa la presión en él, ¿no? En este caso la presión solo va a ingresar hasta el diafragma que está en azul. Bueno, vamos viendo las partes que son, es la parte inferior que es una brida, luego viene el diafragma, que va a ser el elemento sensor de la presión y que se va a deformar. ¿Por qué los diafragmas tienen, por qué se les llama diafragmas de membrana aflorante? Eh, que es un diseño como con surcos alrededor, es para distribuir la presión de manera uniforme en toda esta línea azul, ¿no? Esto ahorita lo vamos a ampliar un poquito. Y vamos a tener aquí un fluido de transmisión que es el fluido azul, ¿no? Este fluido de transmisión hay que tener en cuenta que para inyectarlo lleva un proceso de calentamiento. Se calienta por aproximadamente 8 horas y se agita para retirar las partículas de oxígeno o de aire dentro de él. Si tuviéramos partículas de aire dentro de él, la exactitud del instrumento estaría en juego, porque, pues como sabemos, el aire es compresible, ¿no? O tiene un grado de compresibilidad mayor que los fluidos, ¿no? Eh, aquí en la imagen, aquí tenemos el fluido, ¿no? Aquí tenemos la separación a través de un capilar, o puede ser una torre de enfriamiento. Y tenemos el instrumento en la parte de arriba. Este instrumento puede ser tanto un manómetro, puede ser como un transmisor, o puede ser un presostato, o cualquier otro instrumento, no necesariamente uno mecánico, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando ingresa la presión por la parte de abajo, se distribuye por el diafragma hasta la última pared o hasta el último surco, lo deforma, lo cual hace que este fluido suba, haya un cambio de volumen interno aquí en esta zona azul y esto desplace el tubo de Bourdon o desplace el elemento sensor cualquiera que sea, ¿no? Un manómetro de presión diferencial, un diafragma, lo deforme y se pueda llevar a cabo la transformación del movimiento axial al puntero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta aquí? Y como les comentaba, aquí el sello químico puede ser instalado a un manómetro, a un transmisor o a un... Puede montar a través de... Puede ser un montaje directo, puede ser un montaje a través de torre de enfriamiento o a través de un capilar cuando necesitamos lecturas remotas o accionar remotamente algún presostato. Aquí hay que tener mucho cuidado con los sellos químicos porque esta imagen me gusta mucho porque ilustra eh, la forma del diafragma, que es esta verde, es lo que les mencionaba, es una membrana florante y tiene este diseño para distribuir del fluido en toda la superficie.
Y vean aquí el cambio de volumen que ocurre cuando se deforma el diafragma, solo lo realiza esta pequeña línea azul que es el fluido, ¿no? Recuerden que este líquido fue calentado, este líquido azul fue calentado, agitado y fue inyectado al alto vacío. O sea que no contiene partículas de oxígeno, ¿no? Entonces aquí estos instrumentos hay que tenerlos muy bien resguardados o con mucho cuidado, porque si llego aquí a lastimar el diafragma con una pluma o con un lapicero o con la uña del dedo, ya voy a tener aquí un cambio de volumen interno porque esta línea, aunque es muy pequeña, muy delgada, es capaz de cambiar, es capaz de realizar un cambio de volumen aquí y es capaz de hacer girar el puntero en los 270 grados. Entonces, cualquier presión o cualquier daño aquí en el diafragma va a causar un incremento de volumen en el líquido y, lógicamente, algún tipo de lectura errónea en el manómetro o en el instrumento, ¿no? Normalmente les pedimos realizar un manejo adecuado de estos instrumentos, un almacenaje adecuado también, y cuando detecten algún daño en el diafragma, inmediatamente verificar la exactitud del ensamble del sello químico con el instrumento. Hay que tener en cuenta la temperatura, porque como vimos, como comentamos, pues son fluidos, ¿no? Son medios hidráulicos de transición. También, dependiendo la temperatura, pues se expanden y también influyen directamente el instrumento. Entonces, imagínense el cuidado que hay que tener en ese tipo de líquidos o en la selección de los líquidos cuando tenemos un manómetro con exactitud mayor a 0.5%. Debemos hacer cumplir esa exactitud a pesar de que tengamos el ensamble de sellos químicos. Entonces, la temperatura es un dato que nos deben proporcionar en caso de que necesiten asesoría. Como comentamos, la temperatura baja presión, la temperatura baja contrae el líquido y la temperatura alta lo expande, ¿no? También cuando vamos a utilizar un montaje de sello químico con un instrumento, es necesario que a través de un capilar, perdón, es necesario que nos digan la posición del montaje que van a utilizar en su proceso. La gravedad también influye en la transmisión del líquido hacia el instrumento. Entonces, si lo van a utilizar todos los instrumentos cuando no nos informan nada, en planta se calibran a la misma altura. Es decir, el sello químico se coloca a la misma altura del manómetro y ahí se realiza la calibración del mismo. Pero si ustedes tienen otro montaje diferente en sitio o en su proceso, pues lo pueden informar y con gusto nosotros hacemos la calibración como ustedes lo necesiten. Aquí están los pasos, ya vimos lo más básico que es un sello químico, que es entender la operación que se realiza sobre los fluidos de llenado, que también, dependiendo las condiciones, son muchos líquidos los que se pueden utilizar. Eso también los podemos asesorar. Y pues aquí les dejamos una serie de pasos. Es la selección correcta de los sellos, ¿no? ¿Qué es el tipo de sello? Que es si, por ejemplo, si mi proceso es sanitario, pues voy a requerir un sello tipo CLAMP. O si es un proceso que requiera una instalación bridada o roscada, pues es necesario que nos lo mencionen. El tamaño de la
conexión también. La temperatura del proceso, esa es clave. La temperatura ambiente también influye. Y la compatibilidad del material con el proceso, ¿no? Ustedes nos van a decir el tipo de proceso para nosotros poder recomendarles el material del diafragma y de la brida inferior, ¿no? Y con esto garantizar que no va a haber ningún problema de corrosión en los materiales. El fluido de llenado, ¿no? Que es lo que les comentaba que calentamos y agitamos. En este caso, bueno, si lo conocen o si tienen alguna experiencia de haber utilizado alguno, pues nos los pueden decir o nosotros lo podemos recomendar si nos dan la información del punto 1 al punto 5. Pues creo que nos alargamos un poquito más del tiempo. Pues yo les agradezco la atención. Tratamos de ir de manera fluida. A lo mejor se puede profundizar más en algún punto, pero pues lo tratamos de hacer fluido pues para no hacerlo tan largo y lo más entendible posible. Pues mis datos se los dejo aquí en la primera diapositiva. O tienen alguna inquietud o alguna consulta, pues con gusto, ya sea a través de Compres, pero pues sepan que yo estoy como responsable de la zona y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Todas sus preguntas con gusto las voy a contestar por correo y pues no me queda más que agradecerles su atención nuevamente y este tiempo que invirtieron en este seminario. Muchísimas gracias y saludos desde México a todos. Espero que estén bien y espero que nos veamos pronto o nos escuchemos. Gracias.